mi nombre es Edith Pérez Velázquez, directora de ProOncavi, Pro-Oncología y Calidad de Vida, y hoy conmemoramos el Día Mundial del Cáncer Metastásico. Entonces tenemos dos invitados que nos van a hablar de este tema, que es el cáncer metastásico, y para ello nos acompaña nuestro presidente, el doctor Homero Fuentes de la Peña, que aparte pues es nuestro oncólogo de cabecera, el oncólogo médico de ProOncavi, y un invitado muy especial que es el doctor Ismael González Chaparro. Él es radiooncólogo y pues nos va a hablar, aparte de este tema del cáncer metastásico, pues de qué hace en esta especialidad, porque es una súper especialidad. O sea, tienen que estudiar un montón para llegar a tener estos títulos y por eso es que son tan poquitos. El equipo selecto de radiooncólogos que tenemos en la ciudad son contados y él es uno de ellos, por lo que nos da mucho gusto que haya aceptado estar en esta entrevista. Gracias, doctor, y buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes y gracias por la invitación y estoy a sus servicios y en lo que les pueda ayudar con mucha confianza. Me da mucho gusto participar en esta sesión y buscando siempre la educación hacia la sociedad, que es importante incidir en una buena educación con nuestra sociedad para tener mejores resultados a futuros. Pues iniciemos por definir qué es eso de cáncer metastásico. ¿Qué quiere decir? Muy bien. ¿Es para Homero la pregunta? Para cualquiera de los dos. Adelante, Ismael. Tú eres el invitado. Empezamos contigo. Muy bien. El término de cáncer metastásico es toda aquella enfermedad oncológica en el que el tumor inicial, donde se originó, manda diseminación en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, son células cancerosas que no tienen un contacto directo con el tumor primario y se pueden localizar en diferentes tejidos, ¿no? Desde cerebro, pulmón, hígado, hueso y tejidos blandos, ¿no? Es por ejemplo, cuando la gente común dice, ¿se le regó el cáncer? Podríamos entenderlo como es la expresión coloquial, es que ya se le regó el cáncer. Exacto, así es como se conoce coloquialmente la enfermedad oncológica metastásica, ¿no? ¿Y esto cómo pasa? O sea, ¿se presenta primero una etapa de la enfermedad y va evolucionando o llegan a consulta ya con cáncer metastásico? ¿Qué es lo común? Bueno, lo común, estamos hablando en nuestro medio donde estamos haciendo nuestra práctica. Sí es muy frecuente que el paciente oncológico ya venga con enfermedad avanzada, ¿no? Quiere decir que ya tiene enfermedad metastásica o que ya está diseminado su cáncer, ¿no? No es en 100% de los casos, pero sí una gran mayoría, desgraciadamente. Okay. ¿Esto pasa en todo tipo de cáncer o nada más hablando de cáncer de mama? No, generalmente hablando de todo tipo de cáncer, cánceres son mucho más agresivos que otros, definitivamente, ¿no? Hay cánceres que se reproducen mucho más rápido, son más agresivos, invaden más fácilmente. Hablando específicamente de cáncer de mama, hay muchas variedades de tipo de cáncer de mama, no todos se comportan clínicamente igual. Entonces, hay cánceres mucho más agresivos, como los inflamatorios, los triple negativos, los pocamente diferenciados, que son los que con facilidad son de crecimiento tan rápido que a veces la paciente apenas empieza a tocar algún bulto en la mama cuando ya tiene enfermedad en la axila y en otra parte de su cuerpo. Doctor Homero, ¿y por qué tenemos que conmemorar el Día Mundial del Cáncer Metastásico? ¿Por qué tenemos que darle esa importancia dentro del mes mundial del cáncer de mama? Bueno, yo creo que debemos de darle la importancia en primer término, porque se trata de una situación frecuente, ya sea de inicio, como ya apuntaba Ismael, es decir, es común que el paciente que se presenta con el especialista por primera vez llegue en una etapa 4, que es una etapa metastásica. Primero, por su frecuencia. Y segundo, porque es bastante común y desgraciadamente son casos que de alguna forma la gente lo ve o el personal médico mismo lo ve como casos perdidos. Entonces, como esta persona ya no se va a curar, entonces esa persona ya no le hago caso. Y no es así. Una persona con un cáncer de metastásico tiene exactamente los mismos derechos que cualquier persona de finalmente terminar su vida con dignidad. Pero no lo integramos así. Entonces desdeñamos un poquito a esas personas que por desgracia están en esas circunstancias.
Y me parece que un poco viene también por el lado del rescate de la dignidad de los seres humanos, para entender que cualquier persona, independientemente de su condición médica, de su condición social, de su condición económica, merece un trato digno, merece un tratamiento que sea lo suficientemente paliativo y que le permita vivir el tiempo que Dios le permita vivir con la mayor calidad de vida posible. Creo que por esos dos lados pasa. Entonces, ¿quiere decir que un paciente que tiene cáncer metastásico no tiene muchas probabilidades de sobrevivencia? Sí quiere decir eso, pero eso no quiere decir que se vaya a morir mañana. Hay pacientes que tienen cáncer metastásico y tienen años con cáncer metastásico. Muy en particular, por ejemplo, le pongo el ejemplo más típico, que es cáncer de mama con metástasis óseas. Por ejemplo, hay una paciente que llega y desarrolla metástasis a la columna vertebral, a las costillas, a las caderas, a alguno de los huesos. Esa persona probablemente dure 2, 3, 4, 5, 10 años con el cáncer. Y no porque sea una paciente con etapa 4 y cáncer metastásico, la vamos a mandar a que se muera a su casa 10 años, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? A eso es a lo que se refiere la enfermedad. Son enfermedades que, si bien no aspiran a una posibilidad de curación, sí aspiran a un buen control de enfermedad, aspiran a que se reduzca la cantidad, por ejemplo, de fracturas en huesos que se hacen frágiles por las metástasis, y que ahí, por ejemplo, la intervención de radioterapia y de algunos fármacos que nosotros, los oncólogos médicos, usamos, pueden ser de gran utilidad en función de la calidad de vida de estas personas y el control de los síntomas de dichas personas. Creo que eso hay que entenderlo muy bien. De hecho, ha habido un movimiento desde hace años a nivel mundial en función de la defensa de lo que hablabas, de la defensa de los derechos de los pacientes que tienen metástasis, porque incluso se violan sus derechos laborales. He sabido en varias entidades donde incluso cuando se diagnostica cáncer metastásico a las personas las corren del trabajo o no les quieren ya dar trabajo porque dicen que para qué si ya se van a morir. Entonces estamos hablando de un problema serio que va en función primero de la parte de la salud, de la pérdida de la salud, pero también de la pérdida de muchas otras oportunidades porque prácticamente los dan por muertos. Incluso en las instituciones a veces en la prioridad o en la priorización de pacientes es a los que vendrían dejando al último, ¿no? Así es, así es. Wow. Hemos hablado en otros programas del triage, por ejemplo. Un paciente con enfermedad metastásica, solo por eso, automáticamente lo pasan al triage C. Es decir, es un paciente que está al último de la fila para poder ser tratado. ¿Y cómo puede un paciente prevenir llegar así a un diagnóstico, llegar ya con metástasis? ¿Qué debe hacer en el caso de cáncer de mama? Doctor Ismael. Le dejo la palabra a Ismael. Perfecto. ¿Qué tiene que ser un paciente para prevenir que tenga una enfermedad avanzada? Lo básico de esta vida es educación. Que tenga la información en base a la edad, a los factores de riesgo, qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los procedimientos o estudios que se tienen que realizar. ¿Sí? Eso sería lo básico, lo más impactante que puede tener el paciente. El paciente que no se cuida, el paciente que se da a vivir sin tener cuidados, son estos tipos de pacientes que se dejan evolucionar una enfermedad. ¿Cómo es posible que una paciente que se está tocando una bolita en el seno no le da la importancia de vida de que se tiene que estudiar? Entonces, ahí ese es el problema. La educación es lo básico para cualquier beneficio, para que un programa sea funcional. La educación en la población. Doctor Ismael, si vemos dígame. Pero ¿tenemos el suficiente personal o la capacitación adecuada en el personal de primer contacto también para poder referir a tiempo con ustedes a las personas que tienen una enfermedad? Pues temo decirte que en base a la experiencia que tenemos, tanto Mero como yo, no es así la situación. Desgraciadamente, a veces cuando el paciente acude con su médico tratante, con su médico familiar, no le da la importancia correspondiente a una revisión de mama. Entonces, a veces por la misma integridad de la paciente que se siente vulnerable al hecho de que alguien le tenga que revisar los senos, eso impide también una buena exploración. Pero hablando específicamente del personal de primer contacto,
sí estamos limitados en cuanto al conocimiento y el impacto que pueden tener ellos, sabiendo de que los pacientes que tienen en edad de riesgo pueden diagnosticar en forma oportuna esta enfermedad, ¿no? Y bueno, cuando tenemos a una mujer que se detecta una bolita, que no sabemos qué es, ¿con quién tiene que ir? Uh-huh. ¿Cuál es el primer paso? ¿A dónde tiene que ir? Pues según cómo está el sistema de salud, debe de ir primero con el médico familiar. El médico familiar debe tener los conocimientos suficientes para decir, es algo que se palpa, y cuándo fue la última vez que se hizo su mamografía, si está en el grupo de riesgo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es hacer los estudios correspondientes. A veces la palpación no es lo suficientemente clara o precisa para poder descartar una enfermedad maligna. ¿Por qué? Porque todos los cánceres empiezan con una célula que se empieza a degenerar. Imagínate, cuando está demasiado chiquita, ¿quién va a tener la capacidad de decir si esto es malo o es bueno? Uh-huh. Entonces tenemos que apoyarnos con estudios de imagen, y en base a los hallazgos radiológicos ultrasonográficos que se pueden aportar, se puede sospechar que esa lesión puede ser potencialmente maligna. Al pensar eso, entonces ya el médico que tiene esa información lo tiene que canalizar con el médico especialista, en este caso un cirujano oncólogo, que son los encargados ya sea de hacer biopsias de cielo abierto o algunos médicos radiólogos intervencionistas que pueden hacer una biopsia dirigida ya sea por ultrasonido o por el mastógrafo también. Y en este caso, ¿cuál es el camino del tratamiento? ¿Quién interviene? ¿Y cuál es el área de intervención de los tres grandes especialistas oncólogos? Yo creo que agregando a lo que dice Ismael y precisando esto, ustedes han escuchado muchas veces, yo tengo veintitantos años siendo maestro universitario. Soy muy insistente con mis alumnos para ello, pero a pesar de todo ello, pues yo no soy el único que atiende alumnos de pregrado en medicina. La verdad es que omiten la exploración mamaria, no tienen la experiencia, no saben hacerlo adecuadamente en una gran parte de los casos. O sea, es básico entender lo siguiente: el diagnóstico de cáncer no se hace con las manos, no se hace con la mamografía. Ahí se ven sospechas. El diagnóstico de cáncer se hace en el tejido y eso implica una biopsia. Cuando el abordaje de la biopsia te lo permite hacer a través de una máquina de rayos X, con una guía, con un ultrasonido, con una aguja guiada, ¿quién es? El radiólogo intervencionista, el que tiene que actuar y tomar el tejido. Cuando no, y hay que hacer la biopsia a cielo abierto, regularmente es el cirujano oncólogo, ¿sí? Fijarse en esto, y no es por demeritar a los ginecólogos, pero las mamas, lo hemos dicho 10,000 veces, no son órganos ginecológicos. Ismael, yo y todos los hombres tenemos mamas, y también cuando tenemos un nódulo mamario no vamos al ginecólogo, y tampoco los oncólogos nos dedicamos a ver exclusivamente cáncer como tal. Deberíamos de llamarnos bolólogos, ¿sí? Para que la gente nos entendiera. Todo aquello que sea bola, vengan con el oncólogo. No fue cáncer, perfecto. Yo voy a regresarle al ginecólogo o al médico de primer contacto, a quien fuera. Pero el diagnóstico de cáncer se hace a través de la biopsia. Y los indicados para tomar la biopsia son el cirujano oncólogo, o bien el gineconcólogo, o bien el radiólogo intervencionista. Uh-huh. Muy bien. Pues estamos en la primera parte de nuestro programa Prevención en Acción, el programa de ProOncavi, que cada semana está con ustedes gracias a Sintonizar Sin Fronteras. Vamos a un corte y continuamos. Oncotips. Los hábitos saludables son la clave para prevenir el cáncer. Se considera que hasta 2/3 de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Por ello, mantente tan delgado como te sea posible, dentro de los rangos normales de peso. Haz entre 30 y 60 minutos de actividad física moderada diariamente, como caminar. Evita las bebidas endulzadas y la comida chatarra. Oncotips. Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Su
Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Platicando sobre cáncer metastásico, en este caso pues prioritariamente cáncer de mama metastásico por el mes, y porque hoy es el Día Mundial del Cáncer Metastásico. Estamos platicando con el doctor Ismael González Chaparro, él es radiooncólogo, y con el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es oncólogo clínico. Y bueno, yo les preguntaba, ¿quién es primero en el abordaje del paciente? ¿Quién lo ve primero, quién lo debe ver primero, quién lo ve después? Porque tenemos 3 áreas, que es la tuya, Homero, la del doctor Ismael y también la del cirujano oncólogo, y a veces el paciente no sabe ni por dónde. Bueno, incluso a veces los mismos médicos no saben ni con quién empezar. Sí. Ahí es una bronca porque luego los refieren mal. Clásico. Sí, fíjate que así es. Yo lo que tengo como experiencia es que depende mucho si el paciente viene con sospecha diagnóstica o con diagnóstico ya confirmado. A veces cuando es sospecha diagnóstica se lo pueden dirigir al oncólogo médico para que él empiece todo el protocolo correspondiente, o con el cirujano oncólogo, que es el que en cierta manera tiene que tomar la decisión de la toma de la biopsia, ¿no? Hay otra cosa muy importante, a veces no todas las bolas boludas que se llegan a palpar deben ser biopsiadas, por eso deben tener criterios muy específicos desde el punto de vista radiológicos para ver si van a ser candidatos a algún procedimiento invasivo, ¿no? En este caso es la toma de la biopsia. Entonces, por eso es importante cómo llega el paciente al servicio de oncología, diagnosticado o con sospecha. Bueno, y lo común es que llegue con sospecha o que llegue diagnosticado. A ver, Homero, tú eres oncólogo médico. Lo común es que lleguen con sospecha. En ese caso, nosotros los oncólogos médicos evaluamos esto que dice Ismael. El paciente es candidato por sospecha clínica, por sospecha mamográfica, a hacer una biopsia. Ok, ¿cuál es el mejor abordaje? Nosotros los oncólogos médicos, si bien podríamos hacer una biopsia con aguja en el consultorio, lo más recomendable es hacer una biopsia con aguja por visión directa. Regularmente lo enviamos a radiooncología. Y también, cuando es una biopsia a cielo abierto, pues se lo pasamos al cirujano para que le absorba. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso a cielo abierto? Okay. Eso quiere decir que es una paciente que va a entrar al quirófano a tomar una biopsia, ¿sí? Para confirmar el tejido. Y hay otro concepto que quiero destacar que también es bien importante porque se usa poco y es muy importante, que se llama el concepto de biopsia transoperatoria. Yo tengo una formal sospecha de que una persona tiene un cáncer de mama en etapa 1 o quizás etapa máximo 2A, que pueda ser operada exitosamente como tratamiento de entrada. Pero no tengo la confirmación del diagnóstico. Entonces la mando al quirófano para que en el intervalo de la cirugía como tal, esté el patólogo en el quirófano, se tome la lesión y en el quirófano, con el microscopio, el patólogo se encarga nada más de decirnos una cosa: ¿hay cáncer o no hay cáncer? Después será cuál de todos los tipos de cáncer es y qué onda. Pero si esa paciente tiene miras por ser una etapa temprana de poder ser operada, esa paciente la referimos a un oncólogo quirúrgico con experiencia, con una biopsia transoperatoria. Si es negativa para cáncer, perfecto, se retira la lesión, se cierra y se acabó el problema. Si es positiva, se aprovecha y se hace la cirugía de una buena vez, ya sea la mastectomía o lo que vaya. ¿Estás hablando de nuestro país? ¿De que eso sucede en este país? ¿O me estás hablando de la realidad? Yo te hablo de que en este país esto sucede, aunque no con la frecuencia que quisiéramos. Primero, porque no todo mundo tiene esta visión. Segundo, porque no todo mundo tiene la infraestructura para hacer esto. Y tercero, porque no todo mundo lo acostumbra. Y acordémonos de una cosa. Esta neoplasia, cáncer de mama en particular, tiene perfectamente delimitados los pasos a seguir
en la norma oficial mexicana, que desde el año 2006 está inscrita y que incluye desde la prevención hasta los cuidados paliativos. Eso se debería de hacer en lesiones altamente sospechosas que tengan, por ejemplo, un BRAF 4A para arriba, ¿sí? Y que son muy sospechosas de lo mismo. Sin embargo, no se hace con la frecuencia debida. Sí lo hacemos los oncólogos cuando estamos en la posibilidad y en la circunstancia de poderlo hacer. Doctor Ismael, yo he escuchado que es necesario incluir pues un equipo multi e interdisciplinario en las famosas clínicas de mama, hablando del tema. ¿Cuál es su experiencia en nuestra realidad? ¿Tenemos clínicas de mama donde estén compartiendo aquí todos los especialistas, no nada más del área médica? ¿Cómo está la realidad ahorita en nuestro país en este sentido? Tengo entendido que está en información en diferentes partes de nuestro país, ¿no? Siento que apenas está iniciando este tipo de clínicas, ¿no? Aquí en Tijuana tengo entendido que va la tendencia a hacer clínicas de mama, sobre todo en el Seguro Social, pero específicamente que ahorita estén en función, no tengo el conocimiento, ¿eh? Mentiría si te dijera que sí o lo contrario, ¿no? Lo que hacemos ahí en el Hospital de Seguro Social, sí tenemos nuestras sesiones cada miércoles de los casos, problemas o casos de toma de decisiones o toma de tratamientos, y lo hacemos en forma colegiada, en donde participa el cirujano oncólogo, el oncólogo médico y los demás compañeros del área, ¿no? Pero no es específicamente clínica de mama, son tumores generales. Muy bien. Bueno, en el abordaje ya del paciente o la paciente que tiene cáncer metastásico, ¿qué sigue para ella una vez que está el diagnóstico? A ver. ¿Qué hay? Ahí hay un universo de posibilidades dependiendo de dónde sea la metástasis, qué tan grande o qué tan sintomática sea la metástasis. Y voy al ejemplo típico. El cáncer de mama tiene como sitio, vamos a decir, predilecto de metástasis, al menos la mayoría de los cánceres luminales que hemos hablado otras veces, aquellos relacionados a las hormonas, que son de mucha más lenta evolución, tienen la tendencia a dar metástasis óseas. Por ejemplo, si esta paciente me llega con una enfermedad metastásica o tiene una recaída por una enfermedad metastásica a la columna vertebral, digamos a la columna dorsal o lumbar, el paso habitual y el paso regular es que yo se la mande a Ismael. ¿Por qué? Porque sabemos que la radioterapia tiene su mayor beneficio ahí. Y yo a mi vez, una de dos, o le agrego un medicamento de reconstitución ósea o le agrego algún fármaco que pueda ayudarle junto con la radioterapia a solucionar ese problema. Es muy diferente cuando la metástasis, por ejemplo, es en la porción linfática o cuando va al hígado o cuando va a los pulmones, en donde hay que ir generalmente por tratamiento sistémico, ya sea hormonal, ya sea quimioterápico, ya sea ahora con los biológicos, con la medicina de precisión, que hay tantísimas opciones. Pero creo que pasa por dónde estamos. Bueno, y en el caso especial ya de lo que hace el doctor Ismael, platíquenos un poquito de qué se trata este tipo de procedimientos que usted tiene en su especialidad con las personas que tienen cáncer. Muy bien. Comentando lo que mencionaba ahorita Homero, cuando los pacientes nos llegan a nosotros, generalmente somos parte del equipo multidisciplinario oncológico, ¿no? Ya los llegan a nosotros con el diagnóstico correspondiente, por eso los pacientes de primera vez ya fue visto previamente, ya sea por el cirujano oncólogo o el oncólogo médico o los médicos que se dedican a diferentes tipos de tratamientos oncológicos, ¿no? Pues cuando llegan con nosotros llegan a una valoración previa, no porque lo mande el oncólogo médico ya es candidato a tratamiento de radioterapia. Viene una valoración. No todos los pacientes son candidatos a un tratamiento de primera instancia de radioterapia. Se tiene que valorar si es un tratamiento con fines curativos o es un tratamiento con fines paliativos. Paliativo quiere decir quitar síntomas que está provocando la enfermedad, ¿ok? Entonces, hacemos la valoración correspondiente y en base al impacto que podemos tener, podemos ofrecer un tratamiento
en diferentes modalidades, ¿no? Antes del tratamiento de la quimioterapia, antes del tratamiento de la cirugía, o después del tratamiento de la cirugía, o dar tratamientos concurrentes de quimio y radio para ofrecer un mejor impacto en cuanto al control de la enfermedad. Así es. Entonces, es un trabajo que tiene muchas maneras de abordar al paciente, porque cada paciente se debe de individualizar su tratamiento como tal. Uh-huh. Okay. En este caso quiere decir que no todos los pacientes tienen que pasar forzosamente por las 3 especialidades. O sea, no todos van con el oncólogo médico, no todos tienen que ir con el cirujano oncólogo, no todos tienen que ir con el radiooncólogo. No, generalmente lo que hacemos es un trabajo compartido, ¿no? A lo que voy es de que a veces, dependiendo de la etapa de la enfermedad, sabemos cuál es el mejor tratamiento que se le debe de dar a ese paciente. Y a veces no es la radioterapia como la primera instancia. Entonces, como radiooncólogos manejamos diferentes tipos de tumores. Y en el caso específicamente de cáncer de mama, no todos los casos de pacientes virgen a tratamiento van a ser candidatos a radiaciones. Va a depender mucho de la etapa de la enfermedad y el abordaje terapéutico que se tiene que hacer. Muy bien. Por eso cuando llegan con nosotros ya fueron valorados previamente con el cirujano oncólogo o el oncólogo médico. ¿Ok? Sí, claro. Y en este caso, ¿qué tanto tiene que ver aquí la medicina nuclear? Bueno, la medicina nuclear actualmente es una herramienta muy importante en los pacientes que están cursando con algún problema oncológico, ¿no? Nos sirve para diagnóstico, nos sirve para extensión de la enfermedad y en ocasiones también nos sirve para el tratamiento correspondiente a las terapias oncológicas, ¿no? Cuando se habla de cáncer metastásico, pues hay confusión, obviamente, porque el grueso de la población no sabemos de estos términos y a veces se piensa que es un nuevo tumor porque pues a lo mejor tuvieron un cáncer de mama y resulta que ahora está en hueso y piensan que es un cáncer del hueso y no que es un cáncer con metástasis en hueso. Generalmente, ¿sucede así o sí puede haber 2 tipos de cáncer primario en un paciente? Sí, definitivamente sí se puede presentar el caso de que sea un segundo tumor primario, ¿no? Pero ahí vino una cosa muy importante. Conoce más o menos el comportamiento clínico de la enfermedad inicial, en este caso, hablando de cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. Sabemos que tiene factores de riesgo para que pueda ser una enfermedad diseminada. Uh-huh. Y si estás viendo que en el control de tu paciente empieza a tener manifestaciones de dolor óseo y que le solicitas una radiografía o un gamagrama óseo o una resonancia y ves que hay evidencia de enfermedad, en lo primero que tienes que pensar es de que es parte del tumor primario, en este caso de mama, ¿no? Pero si vemos que es un cáncer de mama en etapas muy iniciales, que era in situ y que la posibilidad de que tenga enfermedad diseminada es mínima, entonces ahí donde sí debemos de entrar a hacer un protocolo de estudio si estas manifestaciones que se está presentando de un tumor que aparentemente no deberías tener ese comportamiento, sí estamos obligados a confirmar qué tipo de tumor es, ¿no? Y por medio de una biopsia. Muy bien, pues estamos hablando de cáncer metastásico en Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida. Vamos a un corte y continuamos. Oncotips. Evita el consumo de alimentos ahumados, salados y cocinados directamente al fuego o humo. Los alimentos ahumados pueden contener hidrocarburos policíclicos aromáticos que pueden ser carcinogénicos. La cocción directa produce aminas aromáticas, sustancias que pueden ser también carcinogénicas. En la superficie de todas las carnes ahumadas se acumulan hidrocarburos como el benzopireno. Oncotips.
Los hábitos saludables son la clave para prevenir el cáncer. Se considera que hasta 2/3 de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Por ello, mantente tan delgado como te sea posible, dentro de los rangos normales de peso. Haz entre 30 y 60 minutos de actividad física moderada diariamente, como caminar. Evita las bebidas endulzadas y la comida chatarra. Oncotips. Pues el día de hoy, 13 de octubre, es el Día Mundial del Cáncer Metastásico. De este tema estamos hablando con el doctor Ismael González Chaparro y le damos las gracias al doctor Homero que estuvo con nosotros esta primera media hora. Y pues bueno, doctor, se habla de que el cáncer pues es una enfermedad muy peligrosa porque tiene una capacidad para extenderse en el cuerpo que es incontrolable. Pero ¿cómo se disemina el cáncer? O sea, ¿cómo puede tener esa capacidad de multiplicarse y multiplicarse? Y sobre todo irse a todo el cuerpo. Exacto. Mira, es un comportamiento muy complejo, ¿no? El cáncer, en general, una de sus características es que son células que tienen una capacidad de reproducirse mucho más rápidamente que el tejido normal que lo rodea. Uno. Otra de las cosas que también se caracteriza del cáncer es de que son células que no responden al ordenamiento que debe tener para tener una simbiosis adecuada y un funcionamiento adecuado. No, son células que son rebeldes y generalmente son muy agresivas. Tienen esa capacidad de empezar a invadir tejidos cercanos por medio de sustancias bioquímicas que el mismo tumor produce. Se da la capacidad de estar abriendo espacios y con facilidad puede penetrar hacia los vasos sanguíneos. Una vez que penetra hacia los vasos sanguíneos, de ahí se empiezan a liberar células tumorales y empiezan a viajar por todo el torrente circulatorio del cuerpo y se empiezan a depositar donde la circulación empieza a disminuir. Por eso es que se establece a nivel de los pulmones, a nivel del hígado y a nivel del hueso. Es donde disminuye mucho la circulación y ahí es donde se empiezan a reproducir nuevamente. Por medio de su comportamiento agresivo, empiezan a agarrar los nutrientes de alrededor y empiezan a destruir los tejidos que están alrededor de donde va creciendo las colonias nuevas del cáncer. O sea, se hacen otros tumores. Así es. ¿Y eso se manifiestan siempre como bolas? Sí, lo que pasa es que a medida de que va creciendo el número de células tumorales, van ocupando espacio. Y llega el momento de que es tanto el volumen, pues que se llegan a palpar, ¿no? Uh-huh. Y si no se llegan a palpar, sí empiezan a producir síntomas en base al lugar donde se están desarrollando. Si estamos viendo en el hueso, empiezan a destruir la masa ósea y por eso el paciente empieza con dolor de hueso. ¿Por qué?
porque liberan sustancias también bioquímicas que agreden a la célula que produce hueso. Uh-huh. Oiga, doctor, y por ejemplo, ¿es el mismo comportamiento de los órganos que invade el cáncer en el tema de cáncer de mama, o cáncer de próstata, o cáncer de colon? O sea, ¿se corren a los mismos lugares o tienen como sus lugares favoritos de acuerdo al tipo de cáncer? Se supone que cada tipo de cáncer tiene su lugar favorito, dependiendo de cómo se disemina, ¿no? Hablando específicamente de cáncer de mama, hay un tipo de cáncer de mama que le gusta irse por vía linfática, o sea, por los ganglios linfáticos, y hay otros que le gusta irse por la vía sanguínea. Entonces, cuando se van por vía sanguínea, se pueden establecer a nivel del pulmón, a nivel del hígado, o a nivel del hueso, o hasta también al cerebro, ¿no? Y hay otros que le gusta diseminarse por vía linfática. Por eso es que luego ves las pacientes con cáncer de mama que tienen muy afectados los ganglios linfáticos regionales. Y por ejemplo, bueno, aunque no es el mes de ese tipo de cáncer, pero en el cáncer testicular, a veces lo que piensan es que tienen problemas del pulmón, ¿verdad? Porque empiezan a toser y escupen sangre y piensan que tienen tuberculosis y resulta que ya traen metástasis en el pulmón. Fíjate, hablando específicamente de cáncer de testicular o germinales, ellos tienen un comportamiento más hacia el torrente linfático. Por eso tienen su etapa clínica se va viendo que primero se disemina a nivel del abdomen y de ahí pueden brincar hacia los pulmones, ¿no? Pero es a nivel linfático, no tanto sanguíneo. Entonces, para concretar todo lo que han estado ustedes compartiendo, cáncer metastásico es el cáncer que se riega, digamos, a otras partes del cuerpo, pero que tiene un origen primario y que puede estar relacionado de acuerdo al tipo de cáncer de origen con ciertos órganos que podrían ser los más susceptibles de invasión, por llamarlo de alguna manera, de acuerdo a ese tipo de cáncer, ¿no? Y usted nos hablaba, por ejemplo, en el cáncer de mama, cómo pueden irse a los huesos. No sé si sea el lugar más común, pero también nos habla de que se pueden ir al cerebro. En fin, es esa manifestación de expansión de esas células que están mal y que se presentan en otras partes del cuerpo. Y por eso es tan importante que las personas lleguen a tiempo al diagnóstico para evitar que lleguen a esta fase donde prácticamente la enfermedad no es curable, pero puede ser de alguna manera, por llamarlo así, controlable. Se le puede dar calidad de vida al paciente por unos meses o por unos años, ¿verdad? Definitivamente tienes toda la razón, Edith. Realmente la vigilancia del paciente, hablando específicamente de cáncer de mama, ven qué factores tiene para que la enfermedad se disemine. Por eso el oncólogo médico, que es el que lleva la vigilancia normalmente de cáncer de mama, él con cierta regularidad solicita algunos estudios específicos, ¿no? Ya sea ultrasonido de hígado, puede estar solicitando también radiografía de tórax, y si el paciente empieza a tener sintomatología de dolor a nivel de los huesos, empieza a solicitar algunos estudios. A veces son estudios mucho más sensibles que otros, ¿no? Si el paciente trae demasiado dolor en una parte de su cuerpo, puede solicitar una radiografía simple de la región, en este caso de la columna, a nivel de la pelvis, a nivel del cráneo, que es donde presentan los dolores, ¿no? Si a pesar de que la radiografía puede ser negativa, entonces está obligado a lo mejor, si sigue con la sintomatología, solicitar estudios mucho más específicos. Puede ser un gamagrama óseo, que es mucho más sensible, pero no tan certero para decir que efectivamente tiene cáncer, ¿no? A nivel de los huesos. Pues, doctora, ahora platíquenos un poquito de su especialidad. ¿Por qué decidió estudiar esta carrera? ¿Por qué decidió ser radio-oncólogo? A ver, porque es algo así muy especializado. ¿Qué te puedo decir yo de mi especialidad, no? Es una especialidad que para mí me ha dado muchas satisfacciones. El hecho de
de poder ayudar al paciente en sus diferentes etapas de la enfermedad, ¿no? Con intento curativo, con intento de ayudar en base a la enfermedad y poder compartir un equipo multidisciplinario y tratar este tipo de enfermedades, es algo tan satisfactorio como no tienes idea, ¿no? El saber que lo que tú le estás ofreciendo al paciente es para un beneficio real, porque es visible, es tangible cuando uno impacta en cuanto al control de la enfermedad. Por eso me gustó mucho esta especialidad y estoy sumamente enamorado de ella. ¿Y cuántos años son de estudio? Porque supongo que son muchísimos. Bueno, cuando yo estuve haciendo la especialidad, primero te pedían para entrar a la especialidad 2 años de medicina interna y posteriormente hacías un examen para solicitar la subespecialidad, en este caso de radioterapia. Y radioterapia son 3 años de estudio, ¿no? Y a nivel de competencia profesional también son muy limitados los especialistas de su área, ¿verdad? No tenemos... Actualmente, afortunadamente, se dio más apertura al ingreso de la especialidad porque sí, había una escasez importantísima de radiooncólogos, ¿no? Al grado estado de que los radiooncólogos anteriores ya se estaban envejeciendo y estaban dejando pues el mercado prácticamente virgen, ¿no? Por eso se amplió la convocatoria y actualmente se está dando más la apertura para estudiar esta especialidad. Pero ustedes, aparte, utilizan un equipo muy especializado, ¿no? Tengo entendido que unos aparatos que son, aparte de muy sofisticados, carísimos, pero muy certeros ya ahorita para poder tratar el cáncer, ¿no? Sí, la evolución de la radioterapia ha sido increíblemente maravillosa, ¿no? Desde dar campos directos a principios del siglo XX y ahorita ya son tratamientos muy sofisticados, se utiliza mucha tecnología y definitivamente se ha visto el beneficio cuando se da un tratamiento con esa calidad de la especialidad, ¿no? Sí, definitivamente ha disminuido mucho los efectos secundarios que provocábamos anteriormente cuando teníamos que trabajar con una bomba de cobalto sin mucha tecnología. Y ahorita prácticamente dirigimos el haz de radiación en forma muy precisa y en base a los márgenes correspondientes, pues damos el tratamiento, ¿no? Por eso es que ahorita ya no estamos viendo tantos efectos secundarios como anteriormente se veían. De hecho, antes tenían miedo, me acuerdo, los pacientes cuando tenían que ir a este tipo de tratamientos porque pensaban que les iban a afectar otras partes de su cuerpo, ¿no? Otros órganos que se iban a ver prácticamente quemados, digamos, por la radiación, pero ahorita es tan precisa. Aún así, doctor, yo creo que todavía en nuestra ciudad no tenemos el equipo altamente especializado que ustedes requieren para trabajar en todas partes, sobre todo en las instituciones públicas. Y puede haber todavía algunas secuelas, digamos, de este tipo de tratamientos en los pacientes. Es que, contestando específicamente a tu pregunta, me remonto al principio de la plática, ¿no? O sea, no es igual tratar un paciente en etapas tempranas con intento curativo a tratar pacientes con una enfermedad avanzada, con grandes volúmenes de tumor, en el que entre más grande, más avanzado, el paciente está mucho más débil, los campos de tratamiento son mucho más grandes. Entonces, definitivamente son escenarios muy distintos, ¿no? Y va a depender también de la región anatómica que se tiene que tratar. No es igual tratar el cabeza y cuello que pulmón, que abdomen, que pelvis. Cada una de esas situaciones tiene sus efectos propios que provocamos con el tratamiento. ¿Y hay alguna tipología que le parezca más interesante o que le guste más? Porque, por ejemplo, al doctor Homero le encanta tratar cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de testículos, son como de sus favoritos. ¿Usted tiene alguna preferencia que diga, esta es como que mi súper especialidad, lo que más me gusta? Afortunadamente, fíjate que aquí viene algo muy interesante, ¿no? Hay tumores que son altamente sensibles a los tratamientos de radioterapia, ¿no?
pero normalmente siempre tenemos que estar coordinados con las demás especialidades, ¿no? Un ejemplo muy clásico es son los tumores germinales, ¿no? En el que son pacientes que se pueden beneficiar con el tratamiento de quimioterapia, con la cirugía y con la radiación, y son pacientes que se curan con un alto porcentaje, ¿no? Las leucemias también somos pacientes con leucemias que la gran mayoría, cuando son de buen pronóstico, se curan. Entonces, imagínate, el poder participar en cada uno de estas patologías y poder decir, cuando menos mi granito de arena contribuyó para que el paciente saliera adelante, ¿no? Pues muy bien, doctor. Vamos a nuestro último corte. Ya son las 6:45. Estamos en Prevención en Acción, el programa de Pro-Oncología y Calidad de Vida. Oncotips. Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Oncotips. Evita el consumo de alimentos ahumados, salados y cocinados directamente al fuego o humo. Los alimentos ahumados pueden contener hidrocarburos policíclicos aromáticos que pueden ser carcinogénicos. La cocción directa produce aminas aromáticas, sustancias que pueden ser también carcinogénicas. En la superficie de todas las carnes ahumadas se acumulan hidrocarburos como el benzopireno, un reconocido cancerígeno. Seguimos ya para cerrar nuestro programa platicando con el doctor Ismael González Chaparro. Él es radio-oncólogo y pues estamos platicando del cáncer metastásico. Y como en todo, siempre llegamos al mismo principio, llegar a tiempo. Y llegar a tiempo ante cualquier diagnóstico de esta enfermedad implica el autocuidado. Y el autocuidado está asociado al amor propio y a la autoestima. Porque si uno no se quiere, si uno no se cuida y posterga la propia atención por el trabajo, por la familia, por los hijos, de todos modos, tarde o temprano se nos cobra la factura. Y volvemos a caer en lo mismo, nos lo acaba de decir antes del corte. Los tratamientos, incluso en el área tan especializada de él, no son iguales si las personas llegan tarde o si las personas llegan a tiempo. Y lo que marca la diferencia es justamente el grado de corresponsabilidad que tenemos como seres humanos en el autocuidado, en el cuidado diario de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Doctor, un mensaje final que quiera dejarle a nuestro auditorio. Un mensaje final es importante lo que acabas de comentar, el amarse a uno mismo y el saber de que uno no es inmortal, ¿eh? Cualquiera de nosotros podemos desarrollar un cáncer, ¿no? Y como puede ser un cáncer que se puede curar, como puede ser un cáncer que definitivamente no hay nada que ofrecer como tal, ¿no? Pero sí, fíjate, lo que acabas de decir es tan importante. Si tú te cuidas y le das tu valor correspondiente, y empiezas tú a ser una persona que te estás educando para tu beneficio propio. Entonces, mi mensaje es, atiéndase y no le tengan miedo al cáncer. La gran mayoría de los cánceres se pueden curar. Esa es la gran noticia, ¿no?
Y la gran mayoría de los cánceres están al alcance de la mano, ¿no? Estamos hablando de cavidad oral, de cabeza y cuello, de próstata, de recto, cervicuterino, de mama, de piel, imagínate. Muchos es nada más cuestión de que vean la alteración y que acudan con el médico y que el médico empiece a hacer todo el protocolo de estudio correspondiente. Siempre y cuando lleguen a tiempo, ¿verdad? Así es. Que eso es lo vital. Porque si no, pues es mucho dinero, porque la verdad son tratamientos carísimos mientras más tarde llega la gente. Y de todos modos, a veces el pronóstico no es muy bueno. Pues exacto. Ahorita hablando justamente de esto de la detección, quiero recordarles que Proncavi tiene vales para mamografía gratuita en este mes. También durante el mes de noviembre los vamos a seguir promoviendo. Lo único que tienen que hacer es buscarnos en redes sociales, buscar nuestra página en Facebook y solicitar un vale de mamografía gratuita. También tenemos estudios de Papá Nicolau gratis. Durante este mes y el próximo mes vamos a estar trabajando en esta campaña de detección oportuna de cáncer en la mujer. Y bueno, ya en su momento, en noviembre, hablaremos del cáncer en hombre. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho el que haya estado con nosotros platicando esta tarde sobre cáncer metastásico. Y pues le pedimos a Salvador si nos pone el póster de nuestros talleres, porque todavía estamos convocando a que participen en nuestros talleres online. Recuerden que gracias a la Semana Binacional de Salud estamos trabajando en los talleres que son para mujeres con cáncer y que son a base de terapia de arte con la doctora Gabriela Martínez Montes. Ella es sobreviviente de cáncer y aparte es doctora en psicología y especialista en terapia de arte. Y pues todos los martes hemos estado en este proceso de descubrimiento a través del arte gracias a la Semana Binacional de Salud. Y pues la gran noticia es que tenemos pacientes de Villahermosa, de Chiapas, de Cancún, de Puebla, de Guadalajara, también aquí de Tijuana, de San Diego, porque ahorita no hay límites con la tecnología, así que se pueden conectar de cualquier parte, siempre y cuando quieran participar, divertirse, porque aparte es muy divertido, y sanar esa parte psicoemocional que siempre se ve afectada cuando hay un diagnóstico de este tipo. Muchas gracias por su atención. Gracias nuevamente al doctor Ismael González Chaparro por haber estado con nosotros. Y recuerden que los esperamos la próxima semana aquí en Prevención en Acción, el programa de Proncavi, cada semana en Sintoniza Sin Fronteras. Muchas gracias.